El siguiente programa es solo para adultos. El 8 de noviembre del año pasado, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, anunció el lanzamiento de su candidatura a la reelección, para lo que invocó la polémica interpretación constitucional, con lo que sacudió el clima político en Honduras, en donde en junio del 2009 el mandatario Manuel Zelaya fue derrocado por intentar quedarse en el poder. Con la voluntad del pueblo hondureño y con el apoyo de mi partido, voy a ser el próximo presidente de Honduras, proclamó en ese entonces Hernández en una concentración del Partido Nacional ante miles de simpatizantes. El partido en el poder invoca que la Sala Constitucional declaró inaplicable el artículo 239 de la Constitución de 1982, que prohíbe la reelección, ante un recurso presentado el 9 de diciembre de 2014 por 16 diputados de su partido, más el único de Unificación Democrática, UD. La más reciente encuesta de Sid Gallup, publicada por un rotativo de la capital en mayo, ubica al presidente Hernández como el político más popular del país, con 64% de aceptación, seguido del líder y candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el presentador de televisión Salvador Nasralla. El presidente de la Cámara Legislativa, Mauricio Oliva, dijo que si la oposición no quiere regular la reelección ahora, tratará de hacerlo una vez pasen las elecciones generales del domingo 26 de noviembre próximo, para que sea el pueblo el que juzgue quién quiere dejarla abierta. Esa oposición obedece a una estrategia política más que a un verdadero concepto de si es buena o mala regular la reelección, porque para el expresidente Manuel Zelaya le será difícil no aceptar la candidatura de su partido en la próxima elección, argumentó el diputado presidente de la Cámara Legislativa. Asimismo, Oliva rechazó expresiones de Zelaya, coordinador general de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, respecto a que Estados Unidos presiona para que la reelección se regule. Sin embargo, la reelección es rechazada por el presidenciable liberal Luis Zelaya, por Salvador Nasralla, candidato de la oposición, y Guillermo Valle, candidato presidencial del PIN-USD. En tanto, el expresidente Manuel Zelaya insiste en avanzar las reformas electorales con agendas distintas, petición que acompaña con la amenaza de que sin reformas electorales no habrán elecciones generales. El 4 de septiembre de este año, el mandatario confirmó el envío al Congreso Nacional del proyecto de decreto para reglamentar la reelección, anuncio que trascendió a través de la cuenta de Twitter del mandatario, en la que escribió 3 posteos que detallan que la propuesta se conoció en sesión de Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros conocerá hoy la propuesta de reforma a la Constitución de la República para poner límites a la reelección presidencial, escribió el dignatario en su red social. Posteriormente enviaré al Congreso esta iniciativa para poner límites en Honduras a la reelección por una sola vez, como Estados Unidos, agregó el gobernante. Confío plenamente en que el Congreso tome la decisión más sabia y apruebe el proyecto para poner límites a la reelección presidencial, enfatizó en un tercer y último posteo sobre el controversial tema. Las páginas de Historia Política de Honduras registran en la figura del presidente José Santos Guardiola, cuyo mandato recuperó la soberanía del departamento de Islas de la Bahía, el primer presidente en concluir su periodo presidencial y el primero en ser reelecto, aunque murió al ser víctima de un magnicidio el 11 de enero de 1862. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Amanda Mena. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy miércoles 6 de septiembre de 2017. Ya lo vieron ustedes en este reportaje.
Algunos dicen que en las aguas políticas, no solo porque estamos ya en la recta final del proceso electoral, sino por este anuncio que ha hecho el presidente de la República, se están agitando nuevamente. Ha dicho el mandatario de todos los hondureños que él considera prudente que se regule o se reglamente la reelección presidencial. ¿Por qué? Para no dejar abierta la posibilidad que un presidente en un futuro no muy lejano quiera pernotar en la silla de la presidencia de la República o en el poder ejecutivo de nuestro país. Y es que la Sala Constitucional declaró inaplicable el artículo 239 de la Constitución de 1982, que prohíbe la reelección, ante un recurso presentado el 9 de diciembre de 2014 por 15 diputados del Partido Nacional más diputados de Unificación Democrática. Esta es la realidad, esta es la situación legal de la reelección presidencial. Pero ¿cómo está el ambiente en el Congreso Nacional para esta discusión que será ya en las próximas horas? Nos acompañan aquí en el estudio de la entrevista distinguidos políticos, algunos de ellos candidatos a diputados, otros ya son diputados del Congreso Nacional de la República. Inicialmente les presento a don Rafael Alegría, diputado de Libertad y Refundación de la Alianza de la Oposición y actual diputado. Buenos días, Rafael, ¿cómo está? Buenos días, amigo Guillermo Paz Manueles. Gracias por la invitación. Estamos contentos de compartir con distinguidos amigos de los diferentes partidos. A la orden, Guillermo. Muchas gracias, Rafael. También nos acompaña el empresario, político y candidato a diputado, don Eliseo Castro Pavón, por el Partido Liberal de Honduras. ¿Cómo está, don Eliseo? Buenos días. Muy bien, Guillermo. Es un verdadero placer comparecer acá ante cada uno de sus televidentes, tanto de la capital como del resto del país, y sentirme muy honrado porque también comparecen otras distinguidas figuras del ámbito político nacional a través de representación de diversos partidos. Muchas gracias, don Eliseo. Nos acompaña el candidato a diputado, Kilbert Beltrán, está con nosotros, del Partido Nacional. ¿Cómo está, Kilbert? ¿Qué tal está, Guillermo? Un gusto para mí compartir con usted y, como ya decían nuestros compañeros acá, con todos ellos, un enorme placer siempre, esperando que este debate en este foro pueda llegar a tener al pueblo hondureño como el gran ganador. Pero yo sí quisiera iniciar, fíjate, nada más robándote un minutito, quisiera felicitar a las autoridades del Banco Central de Honduras por haber tenido hace unos días la mejor calificación que hemos tenido, una calificación de A, demostrando el excelente manejo que existe en la parte económica de nuestro país. Así que al señor Bautista y a toda la gente involucrada, felicitarle, porque creo que estos son los cambios que Honduras necesita y que finalmente demuestran que vamos por buen camino. Gracias, Kilbert. También nos acompaña el diputado Renan Inestrosa, también candidato a diputado y uno de los diputados, según la crítica parlamentaria y los cronistas parlamentarios, uno de los parlamentarios más productivos que tiene el país. Buenos días, Renan, ¿cómo está usted? Gracias, Guillermo. Gran honor para mí estar aquí en este set junto a Kilbert Beltrán, una promesa joven del Partido Nacional que va en la casilla 230, a don Pedro Rafael Alegría en la casilla 26, uno de los diputados más beligerantes del Partido Libertad y Refundación, y un hombre muy luchador, muy trabajador, como lo es don Eliseo, que va en la casilla 123. Un gran honor para mí estar aquí junto a ellos, al inmenso auditorio de este foro. No le pudieron dejar más fácil la campaña publicitaria a don Eliseo. Imagínese, Renan los promovió ya con las casillas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien, Renan Inestrosa, es peligroso hablar de reelección presidencial en el país por lo que se dice ahí en los corridos políticos. No es peligroso porque antes había una sanción o una pena para quien hablara o promoviera el tema de la reelección, y estaba establecido en el artículo 330 del Código Penal. Cualquiera que lo hiciera, un juez, amparado en lo que estaba escrito en el artículo 330, podía aplicar una pena de 6 a 10 años o podría quitarle la ciudadanía a un ciudadano amparado en lo que dice el artículo 42, numeral 5 de la Constitución de la República, o inhabilitar por 10 años a aquel que lo hiciera amparado en el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución de la República. Con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala de lo Constitucional, se desaplicó el artículo 239,
se desaplicó el 42 numeral 5, se desaplicó el artículo 4 en su segundo párrafo, el artículo 374 en lo que se refería a ser nuevamente presidente, y se declaró inconstitucional el artículo 330 del Código Penal. Por ende, ya está permitida la reelección y hablar de ella en nuestro país. Y este ha sido un tema que ha venido sucesivamente planteándose en primera instancia a través de 2 recursos que se interpusieron en el año 2014. Lo abordó el Ministerio Público, dio una opinión, lo abordó la Sala de lo Constitucional de una Corte Suprema de Justicia, después lo volvió a abordar otra Corte Suprema de Justicia y también lo ha abordado el Tribunal Supremo Electoral, que es el que en definitiva permite o no permite si un ciudadano puede nuevamente ser postulado a la presidencia del país. Y hubieron varios recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo Electoral y los mismos fueron desestimados. Entonces ya la vía está libre, ya inclusive hay una rifa de posiciones en una papeleta electoral donde va el abogado Juan Orlando Hernández con ese derecho que le ampara la Constitución de la República en el artículo 37, que es el derecho de elegir para el pueblo y el derecho de ser electo, en este caso para él. Él tiene ese derecho de ser electo nuevamente, porque la restricción que existía en el artículo número 239, al ponerlo en una balanza entre un derecho que es universal y que es abierto, establecido en el artículo 37, que es el de elegir y ser electo, contra otro artículo de la misma Constitución que era restrictivo, entonces para la Corte Suprema de Justicia, que es el que interpretó esos 2 artículos, le dio más valor, le dio más peso a porque era un derecho universal. Y ya la propia Constitución en el artículo 18 establecía que entre una contrariedad, entre un tratado y una ley, debería de prevalecer el tratado. Y ya habían tratados de 1969 y de 1981, anteriores a la Constitución de 1982, que le daban esa preeminencia a ese derecho. Por ende, ya en nuestro país está permitida la reelección. Lo que sucede ahora es que hay distintos tipos de reelección. Para el caso, hay reelección continua, como la de Estados Unidos, como la de Colombia, como la de Brasil. Hay reelección indefinida, como la de Venezuela o la de Nicaragua. O hay reelección alterna, como la de Costa Rica, como la de Chile, en donde un presidente tiene que esperar un periodo para volverse a lanzar. Entonces, al haber distintos tipos de reelección, sale del Poder Ejecutivo una iniciativa para que tengamos las reglas claras hacia el futuro, para que sepamos qué tipo de reelección es la que puede permitirse aquí en Honduras. Y ya han habido otras iniciativas en ese sentido. Hubo una iniciativa por parte del Partido Nacional que la levantó a través de una consulta y a través de un ejercicio y que fue planteada y enviada al Congreso Nacional a través de una iniciativa ciudadana. Hemos escuchado posiciones de las autoridades del Partido Nacional que también están a favor de que se reglamente, y ahora escuchamos una posición de parte del presidente que también es candidato, reafirmando el deseo de que el pueblo sepa claramente qué tipo de reelección es la que hay, porque hay un principio universal en derecho que dice que lo que la ley no prohíbe, lo permite. Entonces, si la reelección está permitida y no hay ninguna prohibición, entonces prácticamente estaríamos ahorita en el caso de aplicar una reelección tal y como la que existe en Venezuela o la que existe en Nicaragua, que es la reelección indefinida. Muy bien, gracias Renan. Kilbert, los argumentos que ha expresado Renan y que son los argumentos del Partido Nacional no son compartidos por la oposición política.
Creo que es un tema muy complicado a veces la postura de la oposición. Uno quisiera entender por qué en muchas ocasiones toman decisiones como que de oponerse prácticamente a todo lo que venga del seno del Partido Nacional de Honduras. A veces no entendemos si es porque quieren mantener esa férrea palabra de oposición que viene de oponerse, pero no debe de ser a todo. Cuando estamos hablando ya la exposición, que creo que es una de las más completas que había escuchado, que acaba de hacer el diputado Inestrosa, deja bastante claro que la figura de la reelección como tal es una figura existente en Honduras. Es más, ellos mismos como partido político, hablando del Partido Libertad y Refundación, ahora como alianza, al igual que lo que hace el Partido Liberal, están participando en este proceso. O sea, se han sometido finalmente a estas reglas del juego, las han aceptado y reconocen la reelección como una figura ya aprobada en Honduras. Dejando eso a un lado, me parece que lo que demuestra el presidente Hernández en este momento es una postura bastante responsable, una postura demócrata, sobre todo cuando, por ejemplo, hay diferentes sectores de la oposición que siempre le han querido llamar a esto y están utilizando continuamente una palabra que me parece a mí bastante disonante, el tema de la dictadura. Y aquí lo que estamos demostrando, claro, que hay una voluntad política clarísima y una férrea decisión del presidente Hernández de decir, ok, vamos a una reelección, pero por un periodo más. Ya lo decía el diputado Inestrosa, la verdad que la norma común en el mundo, y particularmente centrándonos en esta zona del globo terráqueo en Latinoamérica, es que la reelección es permitida. Ahora, como decía Renan, el tema es cómo la vamos a regular, cómo la vamos a reglamentar, qué alto le vamos a poner, porque hoy tenemos un presidente que tiene una idea clara y es de llegar por un periodo más, pero el día de mañana pueden llegar otras personas con otras ideas, que es allí donde nosotros debemos de finalmente tomar las medidas previsorias del caso para que el día de mañana no tengamos una verdadera dictadura que nos quiera llevar hacia otro sector, cuyos ejemplos sería bastos en poderlos poner. Yo creo que hay que hacer un llamado a la oposición a que seamos cuerdos en este sentido, a que tengamos cordura y que pensemos en el pueblo hondureño. Hoy tienen una posibilidad histórica, diría yo. Estamos jugando bajo estas reglas del juego y finalmente tienen ellos la oportunidad de poder decir, ok, nos vamos a asegurar que todo este fantasma que nosotros hemos querido generar también del tema de una dictadura, le ponemos un alto, le ponemos un hasta aquí. El presidente Hernández, y para platicarlo un poquito así en tema deportivo, que es mi especialidad, la pelota está en la cancha de ellos. Ahora son ellos los que tienen que decidir en el Congreso de la República si aprueban esto o si por el otro lado el pueblo hondureño tendrá que también juzgar quiénes son los sectores políticos en Honduras que quieren dejar la reelección no regulada. Vaya usted a tener idea del por qué. Muy bien, gracias, Gilbert. El Congreso Nacional requiere de 86 votos para que esta iniciativa prospere. Rafael Alegría, como parlamentario, ha dicho el Partido Nacional claramente que la reelección presidencial tal y como está, como lo dejó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no puede quedar, porque el peligro es eminente que un presidente, como en Venezuela y como en otros países, dice el Partido Nacional, pueda quedarse de por vida en el poder de la nación. Mire, a mí me sorprende, tenga la seguridad que me sorprende, escuchar argumentos legales, en este caso del amigo Renan Inestrosa, diputado al Congreso Nacional de la República, cuando sabe exactamente y de manera correcta que el Congreso Nacional es el único que crea, decreta, reforma, interpreta y deroga la ley. ¿Es así, amigo Renan Inestrosa? En aspectos constitucionales se necesita la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero el Congreso crea la ley, pero quien la aplica es la Corte Suprema de Justicia a través del juez. Y el término de esa aplicación es un término para el juez, que usted dijo para que no aplique esos artículos. Hubo interpretación de la Constitución de la República, esa sala de la Constitucional no tiene atribuciones. La Corte Suprema de Justicia de interpretar la ley, solo el Congreso Nacional. En aspectos constitucionales, entonces, es la Corte la que interpreta amigo Renan, eso, amiguito. La Corte se pronuncia sobre aspectos de inconstitucionalidad sobre una ley secundaria, no sobre la misma Constitución de la República. Eso no puede, no tiene facultades. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, reformar o inaplicar la Constitución de la República, eso es absolutamente incorrecto. Entonces, hay una ilegalidad absoluta. Esta ley primaria de la nación
primaria de la nación, La Constitución. la Constitución de la República, abunda el artículo 2, el artículo 4, el 239, el 240, el 374, el 375 y otros, de que no se puede cambiar. La Corte Suprema de Justicia no tiene facultades de cambiar la forma de gobierno, lo referente al territorio nacional, al período presidencial, y prohíbe de manera expresa la reelección presidencial. Lo prohíbe, señores, lo prohíbe. La Constitución de la República, esta Constitución. Entonces, uno no se explica cómo es posible que van 18 diputados del Partido Nacional, le solicitan a la Corte, ¿verdad?, que haga este tipo de reformas, ¿verdad?, solo porque tiene el control de esa Corte, ¿verdad?, y ya se lo cede. Eso es absolutamente ilegal, adefesio jurídico por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible, Guillermo y amigos y pueblo hondureño que nos ve, que se pronunció la Corte permitiendo la reelección y no dijo si es continua o es alterna? Oiga, ¿cómo es posible eso? 15 magistrados no pudieron pronunciarse sobre si es alterna o es continua, si le permitían la reelección. Se puede imaginar usted, la Corte jamás en esa resolución dijo que se reformaban o que se derogaban estos artículos constitucionales. No podía y no puede. Entonces, ahora quieren que se reglamente en el Congreso. ¿Desde cuándo, Renan y Néstor, el Congreso Nacional reglamenta una ley? ¿Desde cuándo reglamenta una ley? Esa es atribución del Ejecutivo o de otras instituciones del Estado. El Congreso solo crea la ley. Ahora, hubiese sido correcto que el Congreso Nacional, Guillermo, se pronunciara sobre la reelección presidencial en el Congreso. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no utilizaron el plebiscito y el referendo para eso, para preguntarle al pueblo, para consultarle al pueblo? ¿Por qué no lo hicieron? Porque estaban perdidos. De hecho, estaban perdidos. El pueblo no quiere eso. La reelección no quiere el pueblo, ¿verdad? Pero permitía la consulta. Es más, aunque el artículo, fíjese que el plebiscito aún no permite, dice que puede hacer plebiscito sobre cualquier cosa, menos sobre la forma de gobierno y lo relacionado a la prohibición para la reelección, aún el plebiscito. Entonces, es todo un endamiaje jurídico ilegal, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar en el Congreso Nacional la ilegalidad. Se supone que de allí, no es que se supone, sino que es real, ahí es donde se hacen las leyes, se reforman las leyes, ¿verdad? No podemos entonces ir a reformar algo ilegal, eso sería arbitrario absolutamente. Muy bien, gracias Rafael. Don Eliseo, el candidato presidencial de su partido, Luis Zelaya, ya lo dijo públicamente, incluso advirtió a los diputados del Partido Liberal que si se atreven a dar su voto para favorecer esta iniciativa del Ejecutivo, van a ser sancionados. Con esto Luis Zelaya ha dicho que el Partido Liberal tampoco está apoyando la regulación o la reglamentación de la reelección presidencial. Es correcto, el Partido Liberal, como una institución democrática seria, con una vigencia en beneficio de la democracia de nuestro país de más de 126 años y a través de nuestro máximo conductor y candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Luis Zelaya, ha sido enfático en posiciones tan importantes como es el tema específico de la reelección. He comparecido a este foro porque primero he tenido la honra de ser invitado al mismo, segundo, soy candidato a diputado al Congreso Nacional por mi partido, el Partido Liberal, y tercero, yo creo que el pueblo hondureño tiene que conocer a través de nosotros, que comparecemos acá, representando cada quien a su respectivo instituto político, conocer estos temas y permanentemente intelectualizarse más, porque estamos a menos de ya casi a 80 días de las próximas elecciones generales. Y que creo que ahí tendrá la ciudadanía hondureña una importante oportunidad de demostrar, de ratificar y hacer evidente ante propios y extraños el rechazo rotundo
a la reelección, que es el tema original. Lo que se relaciona a la reglamentación no es nada nuevo dentro de lo que es la aspiración del Partido Nacional. Durante los últimos 2 años hemos venido escuchando a sus diferentes personeros a través de los medios de comunicación, a sus diputados desde el Congreso Nacional, incluso comparando la democracia de Honduras, comparándola con otras democracias latinoamericanas, incluyendo la de Estados Unidos. Reglamentemos la reelección, por favor. He escuchado. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos, que también tiene reelección. Y es que en el fondo, que en Honduras se aprobase la reelección no es que es delito ni que sería malo, pero con la consulta a través de un plebiscito y referéndum al pueblo previamente, y con la participación de las diferentes instituciones democráticas que participan en estos procesos, porque tienen que ver en la democracia de nuestro país. Pero de acuerdo a lo que yo escuché ahorita de parte de mis amigos del Partido Nacional, ellos evidencian claramente que la propuesta es del Partido Nacional, no es del pueblo hondureño, no es de los diferentes sectores económicos, políticos, sociales, ni administrativos del país. Cuando ellos dicen, la oposición dice, se opone a todo lo que viene del seno del Partido Nacional. Entonces, es un proyecto del Partido Nacional, no es un proyecto de Honduras o del pueblo hondureño. Y por eso tenemos que platicar con nuestros televidentes de manera amplia, clara y absoluta sobre el tema, porque involucra a la nacionalidad, involucra a los más de 8,5 millones de compatriotas, involucra a los casi 6 millones de hondureños que vamos a concurrir a las urnas el próximo 26 de noviembre. Y yo quiero también señalar lo siguiente. Cuando se habla de reglamentación a la reelección, por eso nuestro candidato presidencial ha sido enfático en el tema, ¿cómo podemos ir los liberales a reglamentar algo que nosotros no aprobamos y que más bien lo rechazamos porque era anticonstitucional, porque era ilegal, porque sigue siendo ilegal? La gente nos pregunta, ¿pero por qué fueron a un proceso de elecciones internas entonces a elegir a sus autoridades y a elegir a sus candidatos oficiales a los diferentes cargos de elección popular? Es correcto, fuimos a elecciones internas porque legalmente como partidos políticos fuimos convocados a través de un órgano rector del tema electoral del país, como es el Tribunal Supremo Electoral, y hemos exitosamente desarrollado un proceso en el que escogimos a nuestro candidato a la presidencia de la República, Luis Zelaya, escogimos a nuestros candidatos alcaldes para todos y cada uno de los 298 municipalidades del país. Igual escogimos a nuestros 128 candidatos a diputados, propietarios y suplentes. Ahora vamos a un proceso de elecciones generales. Vamos a hablar de manera franca con el pueblo hondureño. La reelección ilegal no la pudo detener ni el Partido Liberal, ni el Partido Libre, ni el pueblo hondureño mismo. Entonces, ¿qué tenemos como argumento democrático y como respuesta a este tema? Concurrir a las urnas el próximo 26 de noviembre. Demostrar al pueblo hondureño y a los ciudadanos del extranjero que Honduras quiere vivir en paz, que Honduras respeta su democracia, que el pueblo hondureño prefiere ir a las urnas a manifestarse de forma secreta y no tener que salir a las calles, porque tampoco los partidos políticos, comenzando por el Partido Liberal, estamos porque se encienda el país y que haya acá una convulsión social y que se desordene el orden político, el orden económico y el orden social de nuestra patria. Todos anhelamos vivir en paz, el pueblo hondureño lo ha reiterado en diferentes oportunidades, en sus manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que seguir hacia adelante enrumbando la situación en cuanto a ese diálogo permanente con la ciudadanía, en que el próximo 26 de noviembre tenemos la gran oportunidad de ratificar ese rechazo que hoy es latente, que hoy es visible, y que usted sale a hacer una encuesta y la gente en un porcentaje altísimo es anti
reelección, el ciudadano, independientemente de que sea liberal, del Partido Libre o de otros partidos, incluso del Partido Nacional. Porque yo creo que el pueblo hondureño debe seguir teniendo siempre la libre opción, la gran oportunidad y la alternativa de que pueda escoger a sus autoridades de forma abierta, tranquila y sin imposiciones de ninguna naturaleza. Muchas gracias, don Eliseo. Renan Inestrosa, dos cosas quiero rescatar. Dijo Rafael Alegría que el Partido Nacional anda equivocado con su proyecto de reelección. ¿Y cómo la quieren plantear ustedes? Y don Eliseo Castro ha señalado que el proyecto de la reelección no es un proyecto de nación, que es un proyecto propio del nacionalismo. Bien, el Partido Nacional coordinó un mecanismo de consulta a el pueblo y fue así como llegó una iniciativa ciudadana, la cual fue avalada como por 1.300.000 personas. Hubo una depuración por parte del Registro Nacional de las Personas que verificó la validez y la veracidad de las firmas que avalaban dicha iniciativa ciudadana. ¿Solo nacionalistas o en términos generales? De todo, fíjese. De todo. Nosotros encontramos ahí personas que estaban de acuerdo en permitir la reelección y que se regulara, y ahí habían de todos los partidos políticos. Pero ¿a dónde ¿Sabe llegó por eso? qué? ¿Sabe por qué? Porque en sí la reelección no es una garantía. La reelección es permitirle a alguien para que se vuelva a someter a un proceso de consulta. Y mire, el 26 de noviembre van a ir los de Libre, los liberales, los independientes y los nacionalistas. El problema es, de los amigos de otros partidos, es que han hecho encuestas, han hecho sondeos y se dan cuenta que el pueblo en su gran mayoría quiere que Juan Orlando Hernández vuelva a ser presidente por todos los cambios, las acciones decisorias que ha tomado en beneficio del país. Obviamente ellos, por ser, como dice Quilmes, de oposición, ellos no lo van a avalar, pero ya estamos convocados a un proceso electoral. Y nuestro buen amigo Rafael dijo algo bien importante que yo lo quiero reafirmar, y es que sí se utiliza el término de reglamentación por algunas personas, y me parece que ese es un término equivocado. La reglamentación solamente le corresponde al Poder Ejecutivo. La aprobación de una ley sí le corresponde al Congreso Nacional. Entonces, tratemos de dejar a un lado el término reglamentación y hablemos del término regulación, porque eso sí le corresponde al Congreso Nacional. ¿Por qué le corresponde al Congreso Nacional? Porque existe un artículo 51 de la propia Constitución de la República que dice que para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Supremo Electoral. Hay un proceso electoral que está ya en marcha y que considera como uno de sus candidatos a alguien que ya ha sido presidente. Y para ese Tribunal Supremo Electoral hay una ley. Y dice en su segundo párrafo de ese artículo, la ley que regule la materia electoral únicamente podrá ser reformada o derogada por la mayoría calificada de 2/3 del Congreso Nacional. Entonces, lo que ha hecho, de acuerdo a la Constitución, quienes tienen iniciativa de ley es el diputado, también tiene iniciativa de ley el presidente a través del Consejo de Ministros. Y los mecanismos de participación ciudadana que ya conocemos, plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana por 3.000 ciudadanos. Entonces, como el presidente tiene iniciativa ciudadana, tiene que ser avalado por el Consejo de Ministros. Así lo dice la Constitución. Entonces, ellos aprueban que se presente al Congreso Nacional esa iniciativa. Y es ahí donde vamos a conocer que ¿es necesario o no es necesario? Eso lo va a determinar las 2/3 partes del Congreso Nacional si se regula dentro de la ley electoral la reelección. Porque si somos un poquito más acuciosos, ya no de la reelección no, porque la reelección no es un término que está dentro de la Constitución de la República. Lo único que hizo el fallo de la Corte Suprema de Justicia es desaplicar. Y desaplicar es dejar ahí, como en suspenso, porque
eso que se refiere a los artículos 239, 42, numeral 5, el 374 y el 4 en su segundo párrafo, eso no es algo que modificó la Constitución de la República. El fallo, y aquí quiero ser bien enfático, el fallo de la Corte no cambió, no reformó la Constitución de la República. Correcto. Lo único que hizo es decirle a los que aplican la ley, que son los jueces, sobre esos temas no pueden aplicar una sanción. La desaplicación no es algo que hace perder la vigencia de una ley, porque si usted ve, hay muchas personas que publican lo que dice el artículo 239 en su primer párrafo. Dice: el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente. Y lo siguen viendo. Y el otro año que se vuelva a imprimir una Constitución de la República como esta, lo van a seguir viendo. Entonces, ¿cómo es posible que van a seguir viendo algo que está ahí en la Constitución? Y es que el fallo no dice expulse, el fallo no dice modifique, no dice cambie ese artículo, simplemente hace que pierda la eficacia, pero no pierde la vigencia. O sea que usted siempre va a seguir viendo esos artículos, porque el término desaplicación, créame, es un término nuevo en materia jurisdiccional, y hay mucha literatura en Chile, hay otra también en México. Entonces, como es un término nuevo, hubieron otros intentos, y tal vez don Pedro puede reafirmar, porque se dice mucho de que se quería reformar la Constitución de la República, permitir la reelección. Yo recuerdo una vez cuando salió el presidente Manuel Zelaya, acompañado ahí en las gradas de Presidencial, junto con un gran número de personas, no sé si ahí estaba don Rafael, diciendo: miren, en nuestro país el alcalde se reelige, los diputados se reeligen, y el único que no se reelige es el presidente. Entonces, como dando a entender de que ese era el objetivo que buscaba aquella cuarta urna como un mecanismo de consulta para poder permitir la reelección. Pero no funcionó, porque la misma Constitución de la República decía que habían artículos, tal como lo dijo don Pedro Rafael, que no se podían reformar. El 4, que se refiere a la forma de gobierno, el 9, que se refiere al territorio nacional, el 239, que es el que se inhabilita a un presidente volver a ser nuevamente presidente, el 240, que se refiere a quienes no pueden ser presidentes de la República, el 373, que es el que establece el mecanismo de reforma de la Constitución solamente con 2/3 partes, y el propio 374. Esos artículos no se pueden reformar. Entonces, quienes fueron en el 2014, que fueron un grupo de 15 diputados, fueron a atacar el segundo párrafo del 239. Y el expresidente Calleja, con su cuerpo de abogados, fueron a pedir que se declarara inconstitucional el 239 en su primer párrafo. Pero ellos fueron con otra intención, pedir la desaplicación, porque ya habían visto de que habían intentos fallidos que buscaban la reforma de la Constitución, y esos artículos que el pueblo denomina que son petros no se podían reformar. Entonces, al no poderse reformar, se fueron por la vía de desaplicar, y eso es algo que ya hemos visto de que no solo en Honduras existe. Muy bien, ¿tenía algún agregado, Rafael? Sí, no, es que me agrada lo que ha dicho el amigo Renan Inestrosa. No hubo reforma a la Constitución de la República, ¿verdad? Y si no hubo reforma a la Constitución de la República, está en vigencia plena la Constitución de la República que prohíbe la reelección presidencial. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Qué estamos discutiendo? Lo que pierde no es la vigencia, sino la eficacia. Entonces, esa es ¿qué una es lo cosa que hace eficaz la ley? La aplicación si está en vigencia, del juez está en vigencia, a través de una o no está en sentencia. vigencia, ¿verdad? Entonces, 2, Renan, al Congreso Nacional nunca llegó esa mentada iniciativa ciudadana del Partido Nacional. Yo no recuerdo. La única iniciativa ciudadana que ha discutido el Congreso Nacional es presentada por el MEU recientemente. Entonces, ¿de cuál iniciativa ciudadana llegó, pero estamos hablando? Pero de se sabía que no se iba a completar las 2/3 partes. Entonces no hubo. Y es más, le digo yo, no hubo. con sinceridad, si nos vamos a votación con lo
opinión que ha vertido usted, más toda la dirigencia del partido Alianza Opositora y Libre también, y los del Partido Liberal, es probable que no se logre, porque como se lo dije hace un momento, se necesitan 2/3 partes, porque es un tema electoral. Okay. ¿Verdad? Entonces, no ha habido tal iniciativa ciudadana, no hay ley. Y precisamente, fíjense que Mel Zelaya podía ser candidato presidencial ahora, si lo era Juan Orlando Hernández. Pero Mel Zelaya dijo, eso es ilegal y yo no voy a entrar en una ilegalidad, pueblo hondureño. ¿Ah? No voy a entrar en una ilegalidad y no es candidato presidencial, ni diputado, ni de alcalde de Catacama. Va precisamente coordinando una alianza ciudadana que quiere el pueblo hondureño. Se salvó. Fíjense que aquí hay un problema grave, y es que el Partido Nacional tiene antecedentes graves de golpes de Estado, ¿verdad? Y hacer esto ahora es un golpe a la Constitución terrible. El 2009, don Kilber, que lo veo inquieto, ¿verdad? Hubo un golpe de Estado en este país precisamente apoyado por el Partido Nacional de Honduras. Se rompió la Constitución, ¿verdad? Y como se rompió la Constitución y no pasó nada, porque el poder constituido está manejando los poderes del Estado, ¿verdad? Quieren hacer lo mismo ahora con la reelección, pero les está yendo muy mal les está yendo con esta nueva violación que pretenden de la Constitución de la República con la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández. Entonces, fíjese que el 2009 lo que hizo Mel Zelaya era una consulta, la pelea era por la consulta popular, y por eso se le expulsó, se le dio golpe de Estado, se enchachó, se mandó a Costa Rica y toda esa cuestión, ¿verdad? Y por la consulta, la Alianza Ciudadana, Guillermo y compañeros, es proconsulta, hay que consultarle al pueblo. En el plan de gobierno está la constituyente de la Alianza Ciudadana, pero consultarle primero al pueblo que diga sí o no. Si el pueblo se expresa, dice que sí, habrá constituyente. Si el pueblo dice no, mantengámonos como estamos, pues no hay constituyente. Pero entonces eso es fundamental. Yo quiero decir de que, mira Guillermo, es que aquí el sistema ha hecho lo que ha querido con la Constitución de la República. Don Renan Inestrosa, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? La reforma constitucional que hubo, se dice, créase el Tribunal Supremo Electoral autónomo e independiente. Y quiso el Partido Nacional nombrar ya el activista político que tienen hasta ahora. Y también el Partido Liberal, Eliseo. Entonces, otra vez, ¿verdad?, manosearon la Constitución de la República. Hoy tuviéramos un Tribunal Supremo Electoral independiente, autónomo, donde no metieran las manos peludas a cada rato en los partidos políticos. Ese es el problema que tenemos, una violación permanente y constante de la Constitución de la República que no debe continuar y que el pueblo hondureño está obligado a detener. Muy bien, Kilber. Escucho atentamente al señor Rafael Alegrín y me sorprende. Yo me pregunto a veces si la oposición se cree todo lo que dicen. Si la verdad sale un discurso realmente que para ellos lo consumen y es real. Habla de que el presidente Zelaya es un hombre que no quiere romper la ley, que respeta la ley. ¿Cuántas veces mandó el presupuesto general de la República cuando era presidente de la República? Yo le quiero recordar eso también a la oposición. Pero la misma ley dice que... Entonces observemos nosotros realmente cuál es la postura. Y miren, todo esto que ellos tratan de desvirtuar, el proceso de reelección, que si es legal o que no es legal, ellos están jugando y se sometieron a las reglas del juego. Y ellos desde que fueron a un proceso interno lo validaron. Y compitieron y sabían que en la papeleta iba la cara del presidente Juan Orlando Hernández. Y luego se fueron y están yendo a un proceso general conociendo que su rival en este caso son dos, don Luis Zelaya Medrano y don Juan Orlando Hernández Alvarado. Y ellos escogieron, según ellos, a la mejor carta, don Salvador Alejandro Nasralla Salum para que fuera su candidato. Ahora yo les quiero decir también, tanto hablan como bien lo decía Renan. Yo recuerdo como que fuera hoy, era un niño probablemente, pero recuerdo cuando don Manuel Zelaya Rosales salía y decía, aquí todos se reeligen menos el presidente. ¿Cuál era de verdad la génesis, la intención que se tenía realmente con esa consulta que se iba a hacer?
si no era caminar de la mano con Venezuela? Si ellos no vinieron acá y el presidente Zelaya abiertamente en una conferencia de prensa y en una comparecencia no dijo que Honduras había tornado y había tomado un giro hacia la izquierda. ¿Ocupa eso explicación realmente, Guillermo? ¿Ocupa explicación realmente aquí los miles de dólares que vinieron de Venezuela? Y que esa era la intención real que se tenía por parte del presidente Zelaya. ¿O es que ese coqueteo a nosotros se nos olvida? ¿Cuál es la diferencia en este momento? Que nosotros como Partido Nacional dicen, es que fue una motivación del Partido Nacional. Claro, somos una institución política. Y las instituciones políticas nacen y se generan, o yo les pregunto a ellos, el Partido Liberal, no se generó para ganar elecciones. La alianza no se generó para ganar elecciones. Claro que sí, ese es el fin último de los partidos políticos, buscar el poder. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Decir al pueblo hondureño, decir a la oposición, decir al hemiciclo legislativo, llevamos esta propuesta. Nosotros queremos que se reglamente. Mire cómo son, a veces de ambiguos en su discurso. ¿Cuál es el nombre de la facción más radical de la oposición en Honduras? Alianza Nacional, es decir, opositora contra la dictadura. Contra la dictadura. Ese es el nombre del partido que representa el movimiento don Rafael Alegría. Ahora yo les hago una pregunta. Y así está registrada en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, ¿de acuerdo? Así está registrada. Así se llaman. No te digo, tienen todo el derecho a llamarse así. Ahora, ¿y sabe por qué, si Gilbert? yo vengo y le digo, permítame, me Rafael, escucha yo no solo lo una interrumpí, cuestioncita, yo no lo para que interrumpí, solo continúe. déjeme terminar la idea. Miren esto, si nosotros hablamos de 4 años que ya ha cursado el presidente Hernández y le estamos solicitando 4 años reglamentada la reelección, ¿estamos hablando de una dictadura? No, estamos hablando de 2 procesos, estamos hablando de doble mandato, como hay muchos ejemplos en el mundo. Ahora, ellos dicen estar en contra de la dictadura, pero estar en contra de reglamentar la reelección. Y otro tema, yo he escuchado un sinfín de ocasiones hablar a la oposición, por ejemplo, de que, y lo decía don Eliseo Castro, a que le tengo mucha estima y respeto, dice Gracias, Gilbert. que el pueblo hondureño está en contra de la reelección. Que si usted sale a la calle, se va a encontrar con que, esto no lo dijo él, pero lo dicen continuamente, 8 de cada 10 hondureños están en contra de la reelección de Juan Orlando Hernández. Yo le digo algo, Guillermo, yo que vengo empezando en política, si esta fuera una realidad, yo compito con el presidente Hernández, hombre. Si 8 de cada 10 hondureños, yo me tiro en contra del presidente Hernández. Es una pelea ganada prácticamente. Pero ¿cuál es la realidad inequívoca en este momento? Que Libertad y Refundación hizo sus números, se dio cuenta que era débil y tuvo que buscar una alianza. Y no solamente buscar una alianza, sino que buscar un candidato afuera de su partido político. Literalmente, pararse sobre el muro y decir quién me puede representar para poder competir. Entonces yo le hago una pregunta. Si somos serios, objetivos y reales, si yo me voy a enfrentar a un candidato que 8 de cada 10 hondureños no quieren, porque tengo que decirle a Renan, vení, entre nosotros dos echémosle la vaca a aquel. Es una mentira. Ellos saben cuál es el problema. Ellos han hecho números. Y aquí hay una publicación que salía ayer en el diario El Heraldo, una publicación que me pareció muy interesante. Es más, se lo digo honestamente, no conozco, que Moreno Research se llama, salió en una página publicada en El Heraldo. Y dice, ¿por quién piensa votar? En agosto de 2017. Y se le hizo a la gente la pregunta, ¿por quién piensa votar para presidente de la República en las próximas elecciones generales de noviembre? 44.3% Juan Orlando, 22.6% Nasralla, 14.4% Luis Zelaya y algunos otros, y hay un gran número todavía de indecisos. Esos son los números que ellos conocen. Ahora, otro tema también, aquí ellos han dado, y bien lo decía Renan en su exposición, ellos han dado aquí como que la reelección es algo dado. No, señor. Nosotros como partido político, como Partido Nacional, estamos a expensas de la voluntad soberana del pueblo expresada a través de las urnas. Y será el 26 de noviembre donde se va a demostrar realmente si el pueblo hondureño está de acuerdo o no con la reelección. ¿Cuál es el miedo de someternos? Lo que pasa es que el proceso, y hay una línea bien clara y trazada, y lo decía el presidente Hernández el lunes pasado en su comparecencia pública, ellos se han encargado, y la línea o la estrategia que han dado sus asesores de la Alianza y del Partido Liberal
es desprestigiar el proceso. Ahora, yo sí me alegro de haber escuchado unas palabras de don Eliseo Castro. Dice don Eliseo que no quiere que el país se incendie, que el país no pierda la paz. Y creo que esa es una postura responsable. Porque nosotros como clase política, mire, yo odiaría, se lo digo honestamente, Guillermo, ingresar a la política como lo hice en este momento y que el país tuviera resultados donde nos quiten la paz. Y aquí hay un sector político que nos quiere quitar la paz, que ya nos quitó la paz en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ya nos ha quitado la paz en el Bajo Aguán, que ya nos ha quitado la paz en diferentes ocasiones. Y eso no lo queremos. Entonces observemos el contexto en el que en este momento estamos disputando. No es un proceso político, es proceso político electoral. Todo lo que sale de la boca de la oposición en cierto momento es para jalar agua para su molino. Y eso yo lo respeto porque estamos en elecciones. Pero no todo lo que sale de la boca de ellos es verdad. Y eso el pueblo hondureño lo tiene que entender. Muy bien. Guillermo. Don Eliseo Castro, Sí. Nos vamos a la pausa, después venimos con Rafael Alegría. Perfecto. Eliseo, por favor. Yo solo quiero enfatizar lo siguiente. El Partido Liberal dio un paso al frente ante la eventual apertura de los 3 meses de campaña de elecciones generales, dando a conocer su programa de gobierno a través de nuestro candidato presidencial Luis Zelaya, donde fundamenta su propuesta en 5 pilares, dentro de lo que destaca el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Cuando mi amigo Renan Inestrosa exponía y decía él que primero la Sala de lo Constitucional interpreta lo relacionado a los artículos que él mencionaba y que deja latente la inaplicabilidad para buscar el asidero jurídico en cuanto a la reelección. Y después pasa, dice, por el Congreso Nacional, pasa por el Tribunal Supremo Electoral, pasa por el Ministerio Público y todas las instituciones del Estado, que no son del Estado, son del pueblo hondureño, en línea, dándole visto bueno, dándole luz verde a la reelección. Eso coincide con la propuesta de nuestro partido en el sentido de que la institucionalidad hay que fortalecerla. Hemos perdido la independencia de poderes durante los últimos años, lamentablemente en detrimento de la sociedad hondureña. Y cuando también el Partido Liberal propone en su propuesta de gobierno limpiar las instituciones de políticos y que sean ciudadanos comprometidos con el pueblo, pero que no vengan estrictamente de las instituciones, es otra de las posiciones que nosotros como partido responsable, como partido que va a una lucha y entra con mucha competitividad, a tal grado que estamos creciendo de forma vertiginosa a través de la institución como partido, pero también de nuestro candidato presidencial, y obviamente vamos creciendo los demás aspirantes a diversos cargos de elección popular en los demás niveles electivos. Tenemos que también compartir con el pueblo hondureño lo siguiente. Mi amigo Renan dice que no se hable de reglamentación, pero es lo que está planteando. Si no regulación, ahora es otro. Ahora tiene otro título, pero lo que se pretende acá es como consolidar el tema de la reelección. ¿Por qué entonces adicionarle a estas alturas? Porque todavía se pisa y se camina con pie falso en el tema de la reelección. No hay participación del pueblo hondureño en la misma. No hay participación de los demás partidos, ya lo dije, pero tengo que reiterarlo para que el pueblo hondureño siga compartiendo estos principios tan fundamentales para que los proyectos de país, porque una reelección es un proyecto de país, involucra a toda la sociedad, involucra a los ciudadanos que militan dentro de las diferentes instituciones democráticas e involucra incluso a los indecisos, a los apolíticos, a los que no se meten en este tipo de situaciones. Involucra al sector productivo, involucra a obreros, a campesinos, a todo Honduras. Entonces, en los proyectos de todos, yo creo que debemos de participar todos, no solamente una institución. Y concluyo diciendo lo siguiente. Creo que como políticos debemos de ser
ejemplo de transparencia, pero sobre todo ejemplo de paz y de armonía. Yo vine a este foro no para venir a pelear aquí contra mi amigo Kilbert, contra mi amigo Renan, ex compañero y miembro de la Corporación Municipal, contra nuestro amigo Rafael Alegría, que es actual también diputado del Congreso Nacional. Vine para compartir con el pueblo hondureño y para hablar no solo con los liberales, sino que con los ciudadanos de diversos partidos políticos. Vamos a un proceso de elecciones. Muchos elevan algunas predicciones como augurio negativo en perjuicio del país. Yo no quisiera pensar en esos extremos. Yo creo que los hondureños tenemos que aprender a dirimir este tipo de circunstancias de forma armónica, de manera inteligente, para que sigamos viviendo en paz y para que el país salga adelante. Muy bien, gracias, don Eliseo Castro. Vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos, yo les voy a consultar a nuestros invitados qué piensan. Ayer el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, como dicen, no se anduvo por las ramas y señaló al expresidente José Manuel Zelaya Rosales de estar motivando acciones de sedición en el territorio nacional, como cuáles, como tomas de carretera, tomas de fincas de producción, motivando la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otras acciones más. Ha dicho el presidente Hernández que esta situación es lamentable y es peligrosa porque Honduras está abocada a un proceso electoral en el mes de noviembre. ¿Qué tiene que responder la oposición sobre estos señalamientos, particularmente la alianza opositora? No nos cambie, vamos a una breve pausa comercial. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución eléctrica. Reportes y orientación 24/7. Marca gratis desde tu celular al 118 o al 2276-4370. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Ladies with Stick 24/7 presenta Bárbara Blade en Llamas de Valentía. Siempre lista para enfrentar cualquier situación con confianza y control. Nuevo Lady Speed Stick 24/7. Su fórmula Control Tech te mantiene ultra seca y protegida. Nuevo Lady Speed Stick 24/7. Protección infalible. Confianza continua. Ya en tu pulpería, el mini que se adapta a tu bolsillo y te da más de un mes de protección. Cable Color, la empresa líder en servicio de Internet y telecomunicaciones de Honduras. Nuestra prioridad es tu satisfacción. Por esta razón, nuestros servicios son garantía de confiabilidad, calidad y seguridad. Te brindamos el Internet más rápido del país, con soporte técnico altamente capacitado y recursos logísticos, dándote una mejor asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Mantente siempre conectado con el servicio más rápido, confiable y seguro. Cable Color, una empresa 100% catracha. Life Center, desarrollo físico integral estética. Colonia Palmira, Boulevard Morazante, Tegucigalpa, Honduras. ¿Estás cansada de andar todo el tiempo sin pisto? ¿Por qué no vas por un prestadito? Prestadito es un préstamo fácil y rápido. Solo necesitas identidad y te damos el pisto en 1 hora.
Encuéntranos a nivel nacional: San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, La Ceiba, Copán, Comayagua, Tegucigalpa, Villanueva, Juticalpa y Choluteca. Porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Para más información llama al 2540-1050 o al 2262-8181 o aplica vía web en miprestadito.com. Síguenos en Facebook Prestadito Honduras. Porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Entrevista, le cedo la palabra a Pedro Rafael Alegría. Yo no sabía que usted se llamaba Pedro. ¿Sí? Lo que pasa es que primer nombre. A Renan le gusta el nombre de Pedro Rafael. Y si alguien le dice Pedro Alegría, nadie lo identifica. ¿Sabe qué es lo que ocurrió en la campaña pasada? Es que nosotros hacíamos unas encuestas y en los primeros lugares me aparecía un Pedro. Y entonces, ¿y quién es Pedro? ¿Y quién es Pedro? Hasta después me vine a dar cuenta que era don Rafael. Y apareció en los primeros lugares, por eso me llamó la atención y se me quedó. Pues sí, y suena bien, creo, Pedro Rafael. Pedro Rafael. Alegría. Y ¿sabes qué? Sin querer aprovechar, ahora para el 26 de noviembre, hay gente que ha lanzado una idea. Dice, este 26 de noviembre, en la 26, que es mi casilla, con alegría. Entonces suena bien. Bueno, quería referirme un poco a lo que decía mi amigo Gilbert Bertrand. Es joven él, Gilbert, pero usted ha estudiado la historia política de Honduras y se da cuenta que en 126 años de la existencia de partidos políticos, liberal y nacional, solo estos dos partidos han gobernado en el país. ¿Sí? ¿Eso podía ser dictadura o no dictadura? 126 años, solo dos partidos, acomodando todo el estamento jurídico y político a su favor. Porque hay que buscar la definición de dictadura. Escribieron democráticamente a otros partidos políticos. No, la democracia cristiana tuvo que luchar 25 años para que lo escribieran. Al Partido Socialista nunca lo escribieron. Peor al Partido Comunista. Bueno, y otros. Para que escribieran a la UD tuvo que haber acuerdos de paz de toda la región centroamericana, ¿verdad? Fíjese que todavía el Tratado de Cartagena, para que Mel Zelaya regresara y se formara el Partido Libre, y el tratado dice de que tenemos derecho legítimo a estar representados en el Tribunal Supremo Electoral, y eso lo han dicho que ya no hay reformas electorales. Y a limpiarle los pecados también. Se puede imaginar. Entonces, eso es dictadura, don Gilbert Bertrand. Por eso es que la alianza se llama Alianza de Oposición contra la Dictadura. Y óigame bien, ayer, don Gilbert Bertrand, Oscar Nájera, en nombre del Partido Nacional, dijo lo siguiente: advierto a la oposición en el Congreso que si no apoyan la mentada reglamentación, ahora regulación, nos vamos a quedar 50 años en el poder. Pregúntele, y debe estar grabado eso. Oscar Nájera. Eso es que está abierta, la reelección está abierta. Eso es lo que queremos evitar, don Rafael. Esa es dictadura, don Gilbert Bertrand Anduray. Nosotros queremos, dictadura. Don Rafael, nosotros queremos evitar eso exactamente. Eso es lo que queremos evitar. Bueno, sí, proyecto de dictadura, pero la intención es esa y ya es continuar. ¿No le gusta eso? El pueblo ya no le gusta eso. Reglamentémoslo en el Congreso. Permítame. Reglamentémoslo. El pueblo no quiere más dictadura y por eso la alianza de oposición es un proyecto de unidad de fuerzas políticas, de unidad, de integración de fuerzas políticas, está dando ejemplo para que en el futuro, después del 27 de enero, está proyectando un gobierno democrático y de integración, así lo dice la Constitución de la República. Tenga la seguridad que la alianza va a escoger a los mejores nacionalistas, honrados, éticos, respetuosos de la ley, de los liberales también, y de la alianza para formar ese gran gobierno democrático que quiere el pueblo hondureño.
¿Me entiende? Entonces, esa es una realidad. Ahora, acusar a Mel Zelaya de todos los problemas que tiene el país, me parece que eso es una irresponsabilidad y una excusa, un pretexto para los fracasos que tiene el gobierno nacionalista, fracasos tremendos que tiene el gobierno nacionalista, echárselos a Mel Zelaya, ¿verdad? El pueblo no quiere que se entregue el territorio nacional como lo ha hecho el Partido Nacional, no quiere más corrupción como lo ha hecho el Partido Nacional, ¿verdad? No quiere más violencia, masacres como está el actual gobierno. Más pobreza, don Gilbert, 66% de la población lo reconocen los organismos internacionales de pobreza y el 40% en extrema pobreza. Dios mío, ¿verdad? Entregando el agua, la tierra, los bosques, asesinando a los principales dirigentes que nos oponemos a eso, a Berta Cáceres y a otros. ¿En qué gobierno se ha producido esto? ¿En el gobierno de Mel Zelaya o en el gobierno de Juan Orlando Hernández? Por favor, ¿verdad? Y aquí quiero desmentir toda esa campaña. Es una campaña, ¿verdad? Impulsada por el Partido Nacional. Por ejemplo, lo del Bajo Aguán. Se comprometieron a entregar tierras en el gobierno nacionalista, no lo hicieron. Los campesinos presionan por la tierra y se le acusa a Mel Zelaya. Absolutamente falso que Mel Zelaya y que la alianza esté impulsando ocupaciones de tierra en el Bajo Aguán. Falso, absolutamente falso. Es parte de la campaña, ¿verdad? Lo de la Universidad Nacional Autónoma. Quedó claro, ¿verdad?, que el MEO tenía razón y que el peón de la rectoría que ha tenido el Partido Nacional ha fracasado. El Partido Nacional ha fracasado en la universidad, ¿verdad? Le arregló la ley para un periodo más de Julieta Castellano y quería otro periodo más, pero el MEO le dijo no y el pueblo hondureño le dijo no. Así es que ahora, lo que sí está claro, Guillermo, su candidato a diputado dijo no. Lo que está claro, don Gilbert Beltrán Anduray, que jamás vamos a poner y agachar la cabeza y la columna vertebral frente a esto. Jamás. Nosotros vamos a la movilización social y popular pacífica. Pacífica, Rafael, pacífica. Mire, los muertos durante el golpe de Estado lo pusimos nosotros, el movimiento de resistencia popular, ¿verdad? Y los responsables directos son los que estaban gobernando, asesinaron a medio mundo, ¿verdad? Eso, nosotros no queremos más asesinatos de nuestro pueblo, ni más asesinatos a la economía nacional y al pueblo hondureño. Yo soy un demócrata. Mire, Rafael, se lo digo exclusión así. social, yo con antidemocracia. Ese es un asesinato a la Constitución de la República y no lo vamos a permitir. Como demócrata, don Rafael, le voy a pedir algo. Si usted es fiel a sus creencias, si usted es fiel a su filosofía, socialista, comunista, como le quiera llamar, yo nunca le voy a pedir a usted que doble su espalda, ni que doble rodillas. ¿Sabe por qué? Porque la existencia de su filosofía es un contrapeso. Y en eso están basadas las democracias en el mundo. Y le pregunto entonces, ¿por qué nos gasean? ¿Por qué nos reprimen? ¿Por qué nos mandan a la cárcel? ¿Por qué nos asesinan? Permítame, déjeme terminar la idea. Le pregunto. Déjeme terminar la idea. Eso que usted piensa, que con todo respeto, su filosofía marxista, leninista, ha fracasado en todas partes del mundo, pero usted cree en ella, está bien, manténgala. Nosotros, como demócratas, mantenemos la nuestra. Usted no me puede decir, don Rafael, que las tomas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde yo quiero felicitar al diputado Renan Inestrosa y a la comisión que mostró y que formó el presidente Oliva, que es más, sus compañeros en el hemiciclo legislativo de Libertad y Refundación felicitaron al presidente Oliva por haber dado y sometido al Pleno esta iniciativa ciudadana. Después de 70 días de resistencia de la juventud. Ahora, no me pueden decir, Guillermo, don Eliseo, don Rafael, don Renan, que las tomas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son pacíficas. No me pueden decir eso, por favor, no vengamos a engañar al pueblo hondureño que aquí, a través de Canal 11, en 11 Noticias, han visto cómo han quemado lugares
quemaron un ATM, quemaron llantas, han lanzado piedras, bombas molotov contra la policía, han incendiado incluso a algunos policías en su indumentaria. No me pueden decir que esas no son tomas violentas, don Rafael, porque entonces su percepción y su definición de violencia es muy diferente a la mía. Y eso yo creo que al pueblo hondureño no le abona en nada. Y por eso yo creo, decía algo don Eliseo, aquí no podemos venir a pelear, aquí debemos de venir a construir. Entendamos, y mírele, hasta le voy a decir, hay una frase que yo le escuchaba al diputado Darío Vanegas el otro día, en su programa, que me gustaba mucho. Estemos de acuerdo en estar en desacuerdo. Ese juego de palabras me pareció muy interesante. Yo respeto su postura, usted respete la mía, pero no querramos venir aquí a decir al pueblo hondureño cosas que son mentiras. Mire, usted acaba de decir que el diputado Nájera, creo, me lo mencionó, 50 años. Esa es la construcción de una dictadura. Está bien. Pongámosle un alto. Lo tienen en sus manos. Votemos por completo. Con la alianza. ¿Ah? Con la alianza. Con la alianza lo tienen en sus manos. Con la alianza vamos a arreglar eso. La alianza, Gilbert, la alianza gana las elecciones el próximo 26 de noviembre. Ustedes ahorita, ahora, el Partido Liberal, el Partido Pino, el Partido Libre, perdón, para cerrar, lo tienen. Y aquí se los quiero dejar. Y esa es la claridad que nosotros como partido dejamos. La pelota está en su cancha. Ellos no quieren dictaduras reales que se queden como en otros países que ellos apoyan. Que no tengo que decir el nombre del país para que ustedes sepan cuál es. Entonces, regulémosla, pongámosle un alto, que eso es lo que nosotros como partido proponemos. Renán Inestrosa, por favor. Bien, sobre lo que usted decía de que podrían haber tomas, manifestaciones, actos de sedición, eso es lo que puede ocurrir cuando las manifestaciones o los grupos no se controlan, por así decirlo. Quizá hayan algunos que van en forma pacífica a ese tipo de manifestaciones, pero hay otros que van encapuchados, hay otros que llevan bombas molotov, otros que llevan piedras para poder quebrar vitrinas o para poder incendiar locales y hacer daños físicos a la propiedad. Y ese tipo de cosas creo que con anunciarlas y pedir que no se hagan, yo creo que no se hace ningún delito, ¿verdad? Yo creo que es importante el llamado a la reflexión. Hemos escuchado, y ha sido público, ¿verdad?, de que por la no incorporación de un miembro más de la alianza al Tribunal Supremo Electoral van a venir manifestaciones públicas, ¿verdad? Pacíficamente eso está permitido, pero cuando existen ese tipo de descontroles, eso es lo peligroso. Ya en la instalación de esta última legislatura en el Congreso, yo recuerdo el presidente de la República, Juan Orlando, cuando dijo, estamos de acuerdo en que se reforme la Constitución y se ratifique algo que el año pasado había ocurrido, que era la reforma para poder ampliar el número de miembros del Tribunal Supremo Electoral. Después participó el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva. Pero para hacer esa ratificación se requieren 2/3 partes. Don Rafael, nosotros apenas tenemos 50 diputados y se necesitan 86. Súmelos. El problemita... Súmelo los del Libre y súmele los del PAC. ¿Cuántos son? Sume, ¿cuánto? Hacemos 98, sin que el Partido Liberal vote. Es correcto. Y solo necesitamos 86. Ustedes no han hecho ningún lobby para poder convencer a los compañeros diputados de no se ocupe, del Partido si tuvieran Liberal. Voluntad, Renan, si tuvieran voluntad, no se ocupa el Partido Liberal. Súmelos. Sí, 50 del Partido Nacional, 29 de Libre y 8 del Pino. Ninguno es de la alianza. Porque ahora cada quien tiene sus propias posiciones. Ahí no hay voluntad ni del Partido Liberal, discúlpeme, ni del Partido Nacional. Lo que quieren es que todo lo que se ha venido aprobando, en las cuales ha participado el Partido Liberal y el Partido Nacional, porque hay muchas cosas que ustedes no lo han acompañado, que nos peleemos con los hermanos del Partido Liberal sin hacer absolutamente nada ustedes por convencerlos a ellos para que los acompañen en esta iniciativa. La propia ley dice que si hay
un proyecto de decreto que es desechado total o parcialmente ya no puede ser nuevamente discutido en esta legislatura. Ya el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, hizo un intento de convocar a una sesión para poder hacer esa ratificación y permitir lo que ustedes han venido demandando, pero los hermanos del Partido Liberal evitaron que se formara el quórum necesario, y si lo hubiese sometido en ese instante, tenga la plena seguridad que ese proyecto hubiese sido desechado y ya no tuvieran ninguna esperanza. Yo siento que todavía estamos a tiempo para hacer una reforma electoral en ese sentido, pero no hagan que esta sea una iniciativa que, si se somete a discusión, corra el riesgo de no ser aprobada, porque nunca llegan todos los diputados, y no es cuestión de sumar los nacionalistas, que somos 50, los de Libertad y Refundación, que suman 29, ya llevamos 79, hacen falta otros 7, y usted dice que los del PINU son 8, y si no llegan, y si no llega uno o dos, entonces ya olvídese de que eso. Entonces, ese es un riesgo que está ahí, latente. Inclusive, el Partido Nacional, diputados del Partido Liberal del presidente, me han manifestado que están de acuerdo con ella. Pero votarían. Ya don Luis no Zelaya y el jefe de la bancada han manifestado estar completamente en contra. Entonces, no depende del Partido Nacional eso, don Rafael. Ya lo hemos expresado públicamente que estamos a favor de esa ratificación, pero ustedes hagan su parte y no traten de incitar a la violencia y que pueda haber un descontrol si no se logra lo que ustedes demandan, por no haber hecho ustedes lo necesario para poder convencer a las otras bancadas a lo interno del Congreso Nacional. Muy bien, estamos ya concluyendo el programa, ya solo tengo 4 minutos. Si tienen alguna acotación en sus palabras finales, ahí lo pueden hacer. Inicialmente, don Eliseo Castro, sus palabras finales, y si tiene alguna acotación sobre lo que estamos platicando recientemente. Bueno, aquí creo que ha quedado demostrado frente a todos sus televidentes, Guillermo, hasta la ubicación en este set me pone en medio de dos partidos que antagónicamente entrarán en o están entrados en este proceso electoral, pero que sus posiciones son bastante radicales. El Partido Liberal plantea siempre la armonía, el diálogo, el entendimiento entre hondureños, y si usted me lo permite, en relación estrictamente a la posición del partido frente a la pretensión de reglamentar o regular, como dice mi amigo Renan Inestrosa, la reelección, su posición es la siguiente, autorizado por las máximas autoridades de nuestro instituto político. El Partido Liberal de Honduras reafirma su posición de respeto absoluto a la Constitución de la República, declaración de principios de nuestro instituto político. Asimismo, el Partido Liberal de Honduras tiene la obligación de comunicar al pueblo hondureño, al gobierno de la República, a los miembros de las instituciones con rango constitucional, a los demás partidos políticos, la comunidad internacional y especialmente a su militancia, la gravedad del fallo proferido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fechado el 22 de abril del 2015. El Partido Liberal de Honduras reitera que la Sala de lo Constitucional tiene y nunca tuvo competencia para conocer el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 14 diputados del Partido Nacional de Honduras y por un expresidente nacionalista. De acuerdo con la propia Constitución de la República, artículo 184, solo las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales, pero jamás una norma originaria de la propia Constitución puede ser declarada inaplicable como consecuencia de haber declarado inconstitucional un artículo del Código Penal. Los constituyentes de 1982 dejaron clara su intención de castigar con severidad a todas aquellas personas y partidos políticos que
prevalido de la fuerza, fraude o estratagema política, quisieran entronarse en el poder y establecieron como pena para estos detractores el cese inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y la inhabilitación por 10 años de toda función pública. En adición, al propio artículo 4 de la Constitución declara que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria y agrega que la infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria, entre otras líneas. El Partido Liberal de Honduras, su autoridad central, su bancada en el Congreso Nacional, interpretando el sentir de la mayoría del pueblo hondureño, deciden no prestarse al juego de los reeleccionistas, quienes quiera que sean, y rechazar categóricamente la intención de reglamentar en el seno del Congreso Nacional la reelección presidencial, defendiendo primaria y simultáneamente el imperio de la Constitución de la República y el ideario liberal. Firma Junta Directiva del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Bien, muchas gracias, don Eliseo, por darnos a conocer ese comunicado del Partido Liberal. Rafael. Sí. Don Kilber, usted es un hombre joven, pero es lamentable que condene a la juventud de la universidad, la juventud estudiosa, muchos de ellos con excelencia académica. Por eso es que esa juventud mayoritariamente está con Salvador Narrala. Ya no está con lo viejo, con lo caduco, con todo. Eso es importante, ¿verdad? Tal vez tiene tiempo de reflexionar porque está en plena juventud. Ha quedado claro aquí, Guillermo, que no hubo reforma de la Constitución y por lo tanto sigue vigente la prohibición de reelección. Nosotros somos del criterio, cuando la alianza esté en el poder, que hay que hacer un plebiscito para consultar si está de acuerdo con la reelección o no está de acuerdo con la reelección. Pero ahora hay prohibición. En tal sentido, jamás nos vamos a prestar para reglamentar o regular, como dice mi amigo Renan Inestrosa, ese adefesio jurídico. Puede irles muy mal en el Congreso Nacional si la someten. Pueden sufrir una derrota. Si se mantiene la posición del Partido Liberal, va a ser contundente esa derrota, como contundente será la derrota el 26 de noviembre. No tenemos ninguna duda. El pueblo ya no quiere continuar con estas barbaridades que se están cometiendo, ¿verdad? Donde se entrega la soberanía, la dignidad, los recursos naturales y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, Guillermo, también me quiero referir que la movilización que ha llamado la Alianza, toda su conducción son movilizaciones pacíficas, y que los violentos son los que tienen el poder constituido, ¿verdad? El poder ejecutivo. De ahí salen las bombas lacrimógenas, de ahí salen los tiros, de ahí salen la cárcel, de ahí sale, bueno, y los mandan allá a los jóvenes para que los condenen, los encapuchados del propio régimen, ¿verdad? Cuando la resistencia, Ricardo Álvarez mandaba a sus empleados para que le pusieran fuego a un carro ahí y a un restaurante y nos echaban la culpa a los de la resistencia. Así juegan estos señores. Entonces dejamos clarísimo que jamás hemos llamado a la violencia en este país y que nuestras movilizaciones serán pacíficas, pero contundentes, porque lo que quiere el Partido Nacional es que nadie diga nada sobre esto, y eso se terminó el tiempo, amigos. Aquí reclama el pueblo legítimamente lo que le pertenece. Y que le agradezco, yo creo que será un tema de debate, ¿verdad? Permanente, ¿verdad? Nosotros jamás aceptamos, nunca, Renan Inestrosa, el Tribunal Supremo Electoral debió inscribir esa candidatura por ilegal, y que conste, fueron 2 contra 1, ¿verdad? 2 contra 1, porque la democracia cristiana siempre hace comparsa con el Partido Nacional. Gracias, Rafael Alegría. Sus palabras finales, Gilbert, por favor. Solo estoy buscando algo acá.
Agradecerte primero, Guillermo, por esta oportunidad. Decirle a don Rafael Alegría que usted es una persona con bastante experiencia, con una vida bastante larga en política. Y me parece que es equivocado venir a decir que las protestas y a las que incita Libertad y Refundación son pacíficas. Aquí tengo un video a ver si reconoce la voz de don Rafael. Está en vanguardia, luchando por salir adelante, y ese es nuestro compromiso, específicamente, y en esto vamos a morir. Así que el que tenga una K-47, prepárenla. Si el proceso es eliminarnos, estamos listos para eso. Eso, para mí, una K-47 no significa paz. Me parece que es totalmente lo opuesto. Nosotros como Partido Nacional pedimos nada más, finalmente, que la oposición sea responsable, que tienen en este momento la oportunidad histórica de poder reglamentar la reelección. Una reelección que ellos avalan desde el momento en el que participan en el proceso, sabiendo cuál es el candidato que van a enfrentar. La reelección no es un hecho. La reelección la vamos a consumar el 26 de noviembre, no como Partido Nacional, no como Juan Orlando Hernández, acompañado del pueblo hondureño y su voluntad expresada soberanamente a través de las urnas, como ya lo manda la Constitución de la República. 80 días nos separan del 26 de noviembre. Yo le pido a la oposición que los caminemos en paz, que los marchemos en paz y que finalmente respetemos la decisión que el pueblo tome ese día, que más que una preocupación debe de ser una fiesta verdadera para todo el pueblo hondureño. Gracias, Gilbert. Renan Inestrosa, sus palabras finales, por favor. Guillermo, pueblo hondureño, no es una derrota que se someta a discusión al Pleno del Congreso Nacional una iniciativa para poder regular la reelección si no se alcanzan los 86 votos que son necesarios. Porque lo que va a quedar en evidencia es que el nacionalismo, a través de una iniciativa ciudadana, que el Comité Central del Partido Nacional, a través de su máxima autoridad, y que el presidente de la República, que es el candidato del partido, avalado por un Consejo de Ministros, y va a quedar también en evidencia que la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional siempre estuvimos de acuerdo y vamos a estar de acuerdo en un futuro en regular la reelección. Si no se logra en este periodo, en esta última legislatura, ya la propia ley dice de que se van a hacer otra vez intentos en otros congresos nacionales, a partir del 25 de enero que se instale el próximo Congreso Nacional. Pero lo que sí va a quedar en evidencia, si no se logra en este, es que más temprano que tarde vamos a regularlo. De lo contrario, vamos a tener una reelección así como la de Nicaragua, así como la de Venezuela. El Partido Nacional no quiere eso. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Renan. Estamos ya concluyendo el programa. Yo solo quiero decirles rápidamente a ustedes algo. Hay una realidad concreta. Si no se logran los 86 votos que requiere esta iniciativa del Ejecutivo para regular la reelección presidencial, esta figura quedará abierta. El escenario entonces va a darse para un nuevo Congreso Nacional después de las elecciones, para una nueva institucionalidad del país, que les tocará entonces definir la regulación o no definir la regulación de la reelección presidencial. De momento, la reelección presidencial está abierta en Honduras. Agradezco que hayan estado con nosotros, que estén bien el día de hoy. Gracias.